bizantino, luego de su restauración en 1261, posterior a la Cuarta Cruzada de Occidente, dejó de ser una potencia hegemónica y se convirtió en un enclave geopolítico aislado y amenazado constantemente por el avance del turco, el avance otomano. En ese contexto de vulnerabilidad militar, el acercamiento a Roma no nació del deseo genuino de comunión espiritual, sino de la necesidad urgente de supervivencia. Para el élite gobernante, la fe se transformó en un recurso diplomático. Poner fin al cisma entre las iglesias era el medio para obtener el auxilio militar de la Europa Latina. Sin embargo, esa lógica instrumental condicionó todo el proceso de acercamiento. La amenaza turca actuó como la única motivación real para la convergencia, lo que dio lugar a una relación marcada por la conveniencia más que por la convicción. El primer gran ensayo de esta dinámica tuvo lugar en el Segundo Concilio de León, bajo el reinado en Constantinopla de Miguel VIII Paleólogo. Allí la unión eclesiástica fue utilizada estratégicamente para frenar las aspiraciones expansionistas de Carlos de Anjou. Formalmente se aceptaron algunos puntos clave como la cláusula de la filioque y el primado del Papa, pero en la práctica el acuerdo resultó no tener efecto. La reacción en Constantinopla fue inmediata. La unión se percibió como una traición, lo que provocó lo que se denominó el cisma arsenita, que generó una fractura interna que duró varias décadas. Para amplios sectores de la población, especialmente los monjes y los fieles, la subordinación doctrinal a Roma era inaceptable, mucho más si se tenía en cuenta el recuerdo todavía vivo del saqueo y la invasión de Constantinopla en el año 1204 por las fuerzas occidentales. En ese contexto, muchos preferían preservar su identidad religiosa incluso bajo la dominación del turco. Ya en el siglo XV, en contexto de amenaza cada vez mayor, el emperador Juan VIII Paleólogo impulsó un nuevo intento en el concilio de Ferrara-Florencia. Allí se alcanzó un acuerdo formal que se plasmó en el decreto Latentur Celii de 1439. El documento proclamaba el fin del cisma y definía consensos en varios puntos clave: la procedencia del Espíritu Santo, incluyendo el filioque, la validez de ambas formas eucarísticas, con pan ácimo y con levadura, la doctrina del purgatorio y el primado del Papa. Sin embargo, este acuerdo, logrado en el plano teórico, tampoco tuvo arraigo real. Aunque la mayoría de los delegados griegos lo firmaron, salvo Marcos de Éfeso, al volver a Constantinopla encontraron un completo rechazo por parte del clero, los monjes y el pueblo, que lo percibieron como una traición a la fe. El propio emperador nunca se atrevió a promulgar oficialmente la unión consciente de esta oposición. En consecuencia, el concilio terminó siendo un fracaso tanto religioso como político. No se consolidó la unidad eclesial ni llegó la ayuda militar necesaria de Occidente y el imperio quedó finalmente expuesto. Así, la caída de Constantinopla en 1453 ante Mehmed II no solo selló el destino político de Bizancio, sino que también el fracaso definitivo del proyecto de unión. El origen del esicasmo se remonta al siglo VII con un grupo de monjes del Sinaí que tenían un tipo de oración mental basado principalmente en la repetición de una jaculatoria dirigida a Jesús. Esa jaculatoria se inspiraba en el pasaje del ciego de Jericó. El esicasmo se difundió más adelante en el siglo XI, pero su sistematización teórica no se dio sino hasta el siglo XIV, cuando se introdujo su práctica en el monte Athos. Su objetivo era la esiquía o la paz del alma para contemplar la luz increada del monte Tabor. El mayor representante y defensor de esta práctica fue Gregorio de Palamas, y su principal detractor fue Barlaam de Calabria, quien se inspiraba en el tomismo especulativo del Occidente y acusaba el palamismo de herético, comparándolo con el mesarianismo del siglo IV y adjudicándole además la materialización de Dios. Varios concilios enfrentaron esta corriente y dividieron el clero y al pueblo. Previo a la guerra civil de 1341, dos concilios del mismo año, en junio y en agosto, desautorizan la propuesta de Barlaam y absuelven a Palamas de las acusaciones. Durante la guerra civil, el esicasmo cobra relevancia política. Palamas es encarcelado y sus escritos son condenados. Una vez que acabó esta guerra civil, un nuevo concilio en el año 1351 reconoció la plena ortodoxia del palamismo y esta se convierte en la doctrina oficial de la Iglesia Ortodoxa. El esicasmo se establece como su marca identitaria, distanciándose entonces del tomismo occidental. Según el autor, sería una nueva diferencia, más sutil pero seguramente de más difícil superación que la cuestión del filioque en la unión con Occidente.
Pero a pesar de la victoria del esicasmo, en los años posteriores continúa la presencia de teólogos antipalamistas influidos por el tomismo. Aún con ello, el esicasmo sigue ganando terreno y afianzándose como doctrina de la Iglesia de Oriente. Años más tarde, ante la amenaza del Imperio Turco y los múltiples intentos de unión con Occidente, el esicasmo será marca identitaria que supone un riesgo con la unión. Esta es una de las principales razones por las que amplios sectores clericales y populares de Bizancio prefirieron el sometimiento a los turcos que prometían la permanencia de su doctrina, que la unión con la Iglesia romana vista como una traición a su tradición teológica. El desplazamiento del centro de la ortodoxia, desde Constantinopla hacia Moscú hasta su formación como la Tercera Roma, es el resultado de un proceso complejo en el que confluyen factores históricos, políticos y eclesiales, especialmente vinculados al desarrollo de la Iglesia Ortodoxa rusa. En el plano histórico, ese proceso comienza con el debilitamiento de Kiev desde el siglo XI, provocado por algunos conflictos internos entre los principados y por presiones también de tipo externas. La irrupción de los mongoles y la formación de la Horda de Oro sometieron a los territorios rusos, mientras que la penetración germánica y las ambiciones suecas asentaron la crisis. En ese contexto surge la figura de Alejandro Nevsky, príncipe de Novgorod, quien consolidó su liderazgo al vencer a los suecos en 1240 y a los caballeros teutónicos en 1242. Su política de colaboración con los mongoles permitió preservar la fe ortodoxa. Su nombramiento como príncipe de Suzdal en 1252 convirtió a su dinastía en referente de unidad, iniciando un proceso de consolidación política. Desde el ámbito político, este proceso culmina con el fortalecimiento del Principado de Moscú, especialmente bajo Iván III. La derrota de los mongoles en 1480 puso fin al vasallaje y permitió la afirmación de un poder autónomo. Moscú se consolidó como centro de expansión territorial y núcleo de un estado fuerte. Este desarrollo se vio reforzado por el matrimonio de Iván III con Sofía Paleólogo, lo que permitió legitimar a Moscú como heredera del Imperio bizantino. Desde el punto de vista eclesial, el desplazamiento del centro ortodoxo está ligado a la crisis de Constantinopla y al fortalecimiento de la Iglesia rusa. El Concilio de Florencia fue percibido como una traición doctrinal, lo que llevó a la desautorización progresiva del patriarca de Kiev. En 1459, un sínodo de obispos rusos estableció que el patriarca residiría en Moscú sin depender de Constantinopla, cuya autoridad se veía comprometida por el dominio otomano. La reforma monástica del siglo XIV fortaleció la identidad espiritual rusa y consolidó la relación entre iglesia y poder político. Finalmente, este proceso se expresa en la doctrina de Moscú como la Tercera Roma. A finales del siglo XV se afirmaba ya esta idea, desarrollada posteriormente en clave escatológica. Roma y Constantinopla habían caído, quedando Moscú como el último bastión de la verdadera fe. En síntesis, el traslado del centro de la ortodoxia responde a la decadencia de los antiguos centros, el surgimiento de un nuevo poder político y la reorganización eclesial que hizo que Moscú fuera heredera y guardiana de la tradición ortodoxa. Finalmente, el apéndice de fuentes documentales que cierra el capítulo da cuenta de la compleja relación entre la política de supervivencia de Bizancio y la identidad religiosa de la Iglesia Oriental. Por una parte, los documentos adjuntos, bajo los números 1, 3, 5 y 6, ilustran el esfuerzo legislativo de la Iglesia romana para concretar la ayuda militar a cambio de la sumisión eclesiástica. Podemos ver en esos documentos cómo ya hacia el año 1245 el Papa Inocencio IV planteaba una ayuda financiera masiva para liberar al imperio de sus adversarios y reducirlo a la unidad de su cuerpo. De hecho, en el documento Letentur Celi, documento cumbre del concilio de Ferrara-Florencia, 1439, se definen ya los puntos de fricción que fracturaban la cristiandad: la procedencia del Espíritu Santo con la cláusula filioque, el uso de panásimo o fermentado en la celebración litúrgica, la doctrina del purgatorio y también el primado pontificio sobre todo el orbe. Por otra parte, el apéndice incluye también testimonios que muestran la desesperación de los que promovían la unión. En una carta, Juan de Ragusa describe vívidamente las atrocidades turcas en Hungría, lo que servía para presionar a los príncipes cristianos a vengar las injurias a Cristo.
y superar las diferencias dogmáticas ante el peligro común. Los documentos finales del apéndice muestran la brecha insalvable entre la teología especulativa occidental y la mística oriental. En los documentos 7 y 8 se define el lexicasmo no como una teoría, sino como una práctica física, espiritual radical que busca la visión de la luz increada del Tabor. En otro de los documentos nos encontramos con las posturas de Barlaam, quien, aunque defendía la fe griega, lo hacía mediante el método especulativo occidental, citando a Agustín y a Ambrosio junto a los padres griegos para intentar una concordancia racional que el pueblo bizantino terminó rechazando como una traición a su tradición. Como pudimos ver, el apéndice nos presenta documentos que nos ayudan a entender la caída política de Bizancio. Mientras el clero y el pueblo se aferraban a las prácticas descritas por Gregorio Sinaíta, las élites políticas firmaban decretos de sumisión romana que carecían de respaldo social, lo que terminará facilitando la transición de la hegemonía ortodoxa hacia Moscú.